motivados, felices, contentos, contentas. Muchas gracias por compartir este ratito conmigo. Así, de anuncio para comenzar, bueno, si estás viendo esto tanto en Facebook, en directo en este momento, o luego a través de mi canal de YouTube, bienvenidos a todos, a todas, y ojalá este tema les ayude, porque es un tema que en su título ya podemos comprender que es difícil de está tan naturalizado y es tan sutil, es tan delgadita la diferencia entre una actitud y otra actitud, y como además tiene que ver estas formas sutiles de maltrato psicológico, que es la propuesta de hoy, con la manipulación, con la codependencia, con la baja autoestima, con la falta de amor propio, con las relaciones tóxicas. Es todo un mismo tema, son como diferentes aspectos de verlo. De alguna manera responde esto a la serie que estoy compartiendo con ustedes en las últimas semanas. Me parecía primordial para avanzar en este espacio de autoconocimiento acerca de estas 4 formas sutiles de maltrato psicológico. El maltrato psicológico lo que tiene es que está muy bien camuflado, está muy bien disfrazado, y lo que se termina sintiendo como víctima del maltrato psicológico es que uno tiene la culpa, ¿no? Que uno se merece ese maltrato. Y ahora voy a contarles cuáles son estas 4 formas que he seleccionado para que podamos identificarlas, porque como digo, son muy sutiles, muy sutiles. Eh, Se siente cuando la herida ya está profundamente arraigada en el cuerpo emocional y psicológico de la persona. Es decir, el maltrato psicológico es tan sutil que pasa mucho tiempo, años, inclusive a veces la víctima, la persona víctima de esta circunstancia, no logra identificar que está entrampado en este tipo de relaciones o de vínculos. Y lo más complejo de todo esto es que estas formas sutiles de maltrato psicológico se dan obviamente en todas las relaciones. El tema está en cuando ese vínculo, ese modo de relación, ese modo de relación tóxica o de maltrato psicológico, se da en relaciones indispensables y fundamentales para nuestro desarrollo, como por ejemplo la relación entre madres, padres e hijos, entre parejas, etc. Las heridas emocionales siempre se generan en la infancia. Las heridas emocionales siempre se generan en la infancia, en los primeros años, cuando el ser humano no está en su completo desarrollo para comprender eso que le está sucediendo de una manera apropiada, asertiva, clara, y empieza a compensar esa situación que percibe como un dolor para poder nivelarla, y ahí resulta, bueno, esto que ya sabemos, lo de la máscara, la sombra y tal. Entonces, encontrar esa característica del maltrato psicológico en una acción, en una forma de vínculo tan importante como es una relación familiar de padres e hijos, madres e hijas, madre, padre e hijos, hijas, digamos, ¿no? Que después probablemente, y ya con otras herramientas en la vida adulta podamos darnos cuenta y podamos verlo más reflejado o más claramente en nuestra relación de pareja, ¿no? El peligro que tienen las formas sutiles de maltrato es justamente su propia naturaleza, es decir, como es una cuestión que pasa desapercibida, como es una
una situación que es fácil de manipular y de confundir, cuando va haciendo mella pero de a poquito, ¿no? No es brusco, entonces no produce impacto. Ese es el grave problema de las formas sutiles de maltrato psicológico. Son acciones tan chiquititas, tan imperceptibles, tan naturalizadas en nuestra forma de relacionarnos con el otro, que no lo percibimos como un daño, no lo percibimos como un maltrato y empezamos a justificar. Y en esa justificación vamos sosteniendo la acción dañina del otro. Y ahí es donde se genera justamente ese vínculo de toxicidad. El otro hace algo dañino, yo empiezo a justificar eso que está haciendo porque no lo considero tan grave, no considero que esté realizando un daño tan fuerte, entonces lo dejo pasar. Y bueno, esto va generando, como dije, baja autoestima, va generando codependencia emocional, va generando relaciones tóxicas, va generando, en definitiva, que se dinamite la autoestima de la persona, el amor propio de la persona. Entonces esa persona, poco a poco, sin darse cuenta, va cayendo en confusión, en irritabilidad, en baja autoestima, en una despersonalización, es decir, porque hay algunas características del maltrato psicológico que es tan sutil que tienden a manipular qué estás pensando y qué estás sintiendo. Y como es tan delicadita la cosa, ¿no? Como no es de un impacto brusco, uno va como queriendo interpretar, queriendo entender, queriendo convencerse, queriendo sobrellevar la situación, hasta que de repente se da cuenta que se quedó absolutamente dinamitada su capacidad de razonar, de discernir, de comprender, de asumir, se van corriendo los límites, es muy, muy complejo. Bueno, no quiero hacerla más larga la introducción, pero tiene que ver con esto, es de alguna manera, como son tan sutiles, están encubiertas, y como están encubiertas, estas formas de maltrato psicológico generan ambigüedad en las personas, generan que inclusive a veces ni siquiera incomodan, ¿no? Cuando yo pude transitar esto y pude darme cuenta, resolverlo, sanarlo, entenderlo y tal, empezás a darte cuenta la cantidad de maltrato psicológico que existe y la cantidad enorme continuamente, a diario, de formas de maltrato psicológico que vamos experimentando y cómo las personas normalizan esa forma de vincularse. Tanto el agresor, que dentro de su esquema psicológico está esto que se llama agresivo pasivo, ¿no? Es una persona que es agresiva, pero no violentando físicamente, sino emocionalmente, psicológicamente. Entonces no hay una situación que a uno lo desestabilice rápidamente. Y cuando uno logra darse cuenta que está desestabilizado, es cuando ya no tiene herramientas o cuando ha perdido la gran mayoría de sus herramientas intrínsecas, las propias, ¿no? Las que todos los seres humanos tenemos para poder afrontar esa situación. Las investigaciones psicológicas apuntan a que estas formas sutiles de maltrato en muchos casos son habituales porque dejan señales muy evidentes, como por ejemplo esta situación de sentirnos poco a poco y cada vez con más fuerza incapaces de tener una determinación personal, incapaces de poner límites, incapaces de discernir sobre la situación que está pasando, incapaces de conectar con la emoción propia
con aquello que yo estoy sintiendo y por tanto respondiendo de una manera asertiva a esa emoción. Y esas son las formas de maltrato psicológico que van determinando que una persona tenga baja autoestima. Tanto el victimario como la víctima tienen baja autoestima y se relacionan desde esa dualidad de narcisismo, de psicópata, de perversión y de codependencia, ¿no? También, porque lo cierto es que la persona que es víctima del maltrato psicológico es una persona que no tiene desarrollada su autoestima, que no tiene amor propio, que no tiene inteligencia emocional y por tanto pone en valor siempre a la otra persona, con una sensación, una necesidad de no abandono, de no rechazo, de aceptación de esa persona que está siendo agresiva, pero de forma pasiva. De forma pasiva. Es un enredo, ¿eh? Es un enredo. Cuando estamos dentro de este tipo de relaciones, es un enredo mental y emocional y es muy, muy difícil identificar la agresión, porque los sentimientos están reprimidos, porque no hay claridad, porque como el trabajo del agresivo, agresiva, pasiva es la confusión, la baja autoestima y la falta de inteligencia emocional, no sabe lo que está sintiendo, no lo puede poner en palabras y tiende a confundirlo también. Y como además en muchas ocasiones esto genera sentimiento de culpa, sentimiento estas respuestas que, por ejemplo, escuchamos habitualmente que dicen, no, bueno, lo que pasa es que tuvo un mal día, lo que pasa es que está cansado o cansada. Bueno, no, lo que pasa es que, ¿no? Esta cosa de excusar constantemente el maltrato del otro, y cuando uno llega a una instancia donde ya excusó demasiado y donde además empieza a sentir vergüenza porque en algún punto siente culpa y siente vergüenza de estar sosteniendo una situación muy compleja y de mucho daño interno, uno empieza a reprimir, es decir, mejor no digo nada por si las dudas, mejor me callo lo que siento para no generar un conflicto. Entonces el silencio genera una bola de nieve donde quien es agresivo o pasivo aumenta cada vez más su necesidad de expulsar esa agresión interna, ese enojo interno que deposita en el otro, y el otro cada vez está más debilitado recibiendo toda esa agresión que lo va, como dije, explotando por dentro, ¿no? Este tipo de agresión, bueno, como dije, se da en todos los contextos. Uno lo vive claramente, lo ha desarrollado y lo desarrolla en la infancia. Eso se puede sostener a lo largo de toda la vida y ser parte del trato natural que uno tiene, o puede darse cuenta siempre y cuando sienta la incomodidad necesaria como para decir, no, pará, esto no está bien, ¿no? Porque de lo que se trata es de eso, de, che, esto no está bien, no es una forma saludable de tratarse, de relacionarse con el otro, ¿no? Mientras preparaba este tema y iba leyendo y acomodando las ideas y demás, me acordaba de una situación que se dio en una charla con algunas personas y que una persona que claramente estaba dentro de esta dinámica de relación, siendo agresivo, pasivo y también siendo víctima, porque también esto es cierto, en todas nuestras dimensiones del ser humano nunca estamos en una polaridad. Es decir, a veces somos víctimas y a veces somos victimarios. Tenemos esa doble posibilidad. De hecho, con algunas personas, esto lo habrán notado, por ejemplo, porque la misma persona con algunas gentes reacciona de forma más agresiva y con poder sobre ellos, y en otras relaciones la misma persona parece un pollito mojado, ¿no? Y esto es porque esa dualidad es parte de nosotros también. Entonces, a veces somos víctimas, a veces somos victimarios. El tema está en encontrar, descubrir, darnos cuenta, percibir
Y por supuesto desarrollar la inteligencia emocional para poder sanar esto porque no está bueno. Y entonces vuelvo. Esta persona, dentro de esta dinámica de relación, en una conversación mencionaba esto, ¿no? Que es típico de la excusa, de argumentar algo que no está bien, pero entenderlo como parte de la vida y como algo natural. Y esta persona expresaba, bueno, no es que esté mal, es que es distinto. Y que sea distinto no significa que esté bien, no es lo mismo, digamos. Es cierto que cada familia, cada vínculo, cada relación que nosotros experimentamos en la vida es única, particular, que tiene sus características, por el tiempo en el que nacen esas relaciones, por las características que vamos teniendo nosotros en nuestra evolución y en nuestro desarrollo, por el vínculo afectivo que hay, porque claramente no es lo mismo una relación con compañeros de trabajo que con un hijo o con una pareja, ¿no? Entonces, por supuesto que no es lo mismo una relación que otra. Eso hace a las relaciones distintas. Ahora, lo que no hay que confundir en ese distinto es naturalizar la violencia. La violencia tiene muchas formas, muchísimas. Y este tipo de violencia es la que más daño hace. Y te lo digo inclusive con la experiencia, ¿no? Haber atravesado empíricamente esta cuestión. La violencia física es gravísima, es gravísima. Pero te puedo asegurar que se supera mucho más rápido la violencia física, se supera con trabajo, ¿no? No estoy diciendo que sea fácil, no confundamos esto, no, fácil nada. Pero digo, más factible que uno pueda resolver psicológica y emocionalmente con mayor fluidez la violencia física que la violencia psicológica. Porque la violencia psicológica te rompe por dentro. Te rompe por dentro y es una ruptura sutil, imperceptible, que va modificando tu personalidad, que va modificando tu manera de pensar, tu manera de sentir. Y cuando te estás dando cuenta que estás en esa situación, quizás pasaron 10, 20, 30 años o toda la vida y no te diste cuenta. Entonces, quiero ir a esto. Una de las formas de violencia psicológica, la ley de hielo. Esta es una de las formas de violencia psicológica. La violencia psicológica siempre está vinculada a la manipulación psicológica, a la manipulación emocional, sobre todo, de las personas. Y es una de las formas sutiles de maltrato más vistas. Las 4 son muy vistas, pero esta es muy fuerte. Y seguramente lo van a poder ver. La ley de hielo, la ley del silencio, es esta forma de encaminar la indiferencia hacia el otro, es decir, ignorar la existencia del otro. Este tipo de maltrato es quitarle, retirarle la palabra, la atención, el afecto, la escucha, el tiempo al otro. Inclusive muchas veces es esta situación de durante un tiempo fingir que no se la escucha o no se la ve. Te ignoro, digamos, ¿no? Esto es un chantaje emocional encubierto por parte de la víctima que no se va a deshacer, además de la indiferencia, hasta que el otro no modifique sus deseos. Y ese es el gancho que se genera con el maltrato psicológico sutil.
Y es que tanto víctima como victimario están enganchados en el mismo patrón de herida. Entonces, la ley de hielo, es decir, esta cosa de me enojo y dejo de hablarte, te ignoro, y esto puede ser desde te ignoro, no te miro, no te veo, soy absolutamente indiferente a tu existencia. O puede ser, por ejemplo, no responder mensajes, dejar en visto a alguien, jugar con la emoción del otro, de eso se trata. Jugar con la emoción del otro. Y lo que sucede con la ley de hielo es que la víctima primero cree que hizo algo mal y por tanto merece ser ignorado. Cuando somos ignorados, se manifiesta dentro nuestro una de las heridas del alma, que es la herida del rechazo, justamente, que va ligada a la herida de abandono. Entonces esa herida es muy heavy, es muy profunda, genera muchos daños a nuestro amor propio, a nuestra autoestima, a nuestro desenvolvimiento en la vida. Entonces la persona víctima sufre consecuencias como sentimientos de miedo, de tristeza, de ira y sobre todo mucha angustia, porque la víctima siente culpa por la situación que está viviendo, que además no puede gestionar porque no entiende qué fue lo que pasó para ser tratado o tratada de esta manera. Por lo tanto, es una situación de manipulación muy agresiva que atenta mucho contra el cuerpo emocional y psicológico de las personas. Esto lo podemos ver mucho, por ejemplo, en personas con poca inteligencia emocional o nula inteligencia emocional, que cuando están criando y los niños o niñas tienen un comportamiento y sus padres no saben educar y no saben gestionar ese enojo, esa incomodidad, le quitan atención a ese niño o niña, mostrándoles, ¿no? Porque, digamos, lo que sucede con esa acción es que el otro percibe no me importás, no existís. O sea, mirá lo heavy que es el daño emocional y psicológico que genera que alguien a quien vos amás se muestre indiferente y además te haga sentir que no existís. Es tremendo. Hace muchísimo daño esto, muchísimo daño. Y esa situación, bueno, obviamente se aprende con ese modelo y después se repite y se repite y se repite, ¿no? Y es una forma de manipulación muy dañina. La otra es el término gaslighting, que es un término acuñado por el cine y es una forma de maltrato también. De hecho, es una forma muy perversa de maltrato, porque el gaslighting tiene que ver con esos esfuerzos que hace el agresor para conseguir que la víctima rompa su criterio, rompa, destruya su discernimiento, su juicio, incluso su percepción o su memoria. Es muy heavy. El gaslighting es una de las formas de manipulación psicológica más severas y es esta forma de chantaje donde el agresor le dice a la víctima que está imaginando, que está exagerando, que no es para tanto, que se lo inventa. Esto pasa mucho, el gaslighting lo hacen mucho las personas que son mentirosas, ¿no? Que la mentira, por supuesto, es una forma de maltrato también. Entonces, las personas que son mentirosas, las personas que mienten hacia afuera, primordialmente se mienten a sí mismas, ¿no? Porque por ley universal, como es adentro, es afuera. Entonces, el gaslighting lo que tiene es que nos hace dudar de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, porque el agresor todo el tiempo nos descalifica diciéndonos: estás exagerando, no fue así, no fue para tanto, qué dramático, dramática que sos, uy, cómo te gusta la novela, ¿no? Este tipo de descalificación
al criterio del otro, a la percepción del otro, al juicio del otro. Esto lo que hace es que paulatinamente y con el paso del tiempo, quien haya sido víctima de gaslighting es una persona que empieza a dudar hasta aniquilar por completo su conexión con su percepción interna, con sus recuerdos, con su criterio, con su juicio. Son personas que no pueden tomar decisiones, que no pueden avanzar en la vida, que no pueden relacionarse, no pueden expresar lo que están pensando, sintiendo, intuyendo, porque se les queda como instalada esta sensación de que no, capaz que estoy equivocado, capaz que no es verdad lo que estoy sintiendo, capaz que esto que estoy pensando es exagerado, mejor me quedo callado. Y entonces otra vez, con el gaslighting como con la ley de hielo, la víctima empieza a tener una actitud, una reacción introvertida, ¿no? De ir hacia adentro y de no poder expresar por sentirse que incorrecto, inválido, insuficiente, incapaz. Todas situaciones que van rompiendo nuestro amor propio y nuestra autoestima. La situación es que entonces, claro, como se rompe el juicio, la percepción, el criterio propio de la persona, la víctima de gaslighting, lo que va a hacer es que va a dejar de expresar justamente con la intención de no repetir esa situación que es violenta y agresiva y que le genera un daño interno, va a preferir no expresarse, ¿no? No expresar su pensamiento, su idea, su manera de ver la vida y demás. Y entonces termina rompiendo su confianza en sí mismo, quedando en una situación de vulnerabilidad mucho mayor al agresor, porque alguien que no es capaz de poner límites y decir, yo creo esto de esta situación, yo pienso esto de esta situación, no es capaz de estar siendo en su vida. Entonces esto tiene consecuencias muy fuertes con sentimientos de dependencia. Dependencia, y cuando hablo de sentimientos de dependencia hablo no solamente de creer internamente que yo necesito sí o sí del otro porque no tengo criterio propio y es el otro el que me va a decir a mí cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar, mira lo heavy que es, sino también dependencia a otras cosas que puedan generarme a mí esa situación de control, de que yo estoy controlando algo. Las dependencias, las adicciones, en algún punto nos dan esa sensación de creer que nosotros controlamos, que nosotros tenemos el control sobre algo. Entonces, en alguien que ha sufrido gaslighting, como no tiene control de su propio criterio porque se lo han robado, como no tiene juicio claro, y porque se lo han robado, va a intentar generar una dependencia con algún hábito, con alguna situación que le dé esa sensación subconsciente de control y de dominar algo. Con frecuencia, estas personas tienen la sensación de estar despersonalizados, ¿no? Estar despersonalizado significa no soy lo que soy, no sé lo que soy, y tampoco puedo expresarme, no puedo definir mi persona, básicamente. Y hay una gran pérdida de control. Y bueno, ustedes saben que esta cuestión de perder el control o de sentir el control a nuestro cerebro no le gusta mucho, nada le gusta, porque una de las funciones de nuestro cerebro es justamente mantenernos a salvo, ¿no? Sentir que estamos estables, que estamos a salvo, que no corremos riesgos en la vida. Entonces, esta sensación de ir poco a poco diciéndole al otro, estás exagerando, esto no es verdad, no pasó así, no seas dramática, dramático, no exageres, qué escandaloso, qué escandalosa y tal, y esta forma de maltrato va generando en la persona, en la víctima,
que sienta que está perdiendo el control de su vida, que sienta que ya no sabe quién es. Y cuando hay despersonalización, hay un sentimiento de estar volviéndose loco. Ahí está esta sensación de dudar. ¿Lo pensé? ¿No lo pensé? ¿Estoy exagerando? ¿No estoy exagerando? ¿No? Esta cosa de no tener clara los pensamientos, las emociones, las ideas y estar en esa dualidad de la mente constante entre la razón y la no razón, el juicio y el no juicio. Otro de las formas de maltrato psicológico es la sobreprotección. Creemos, muchas veces nos han hecho creer esto, de que una de las formas de maltrato, o que la forma de maltrato psicológico es el abandono, el rechazo, es decir, el abandono fáctico, ¿no? El abandonar a alguien, el dejar a alguien, el desproteger a ese alguien, sobre todo y aún más cuando ese alguien está en un estado de vulnerabilidad. Puede ser en la infancia o puede ser en la vida adulta atravesando una situación de vulnerabilidad psicoemocional, social, financiera, etc. Cuando nos abandonan en la vida, que a todos nos ha pasado. Sin embargo, la sobreprotección es exactamente igual de dañina que la desprotección. Energéticamente es lo mismo, son las dos, son las dos caras de la misma frecuencia de relación, desde la misma energía con la cual nos relacionamos con el otro. La sobreprotección no tiene nada que ver con proteger, más bien todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque estas formas sutiles de maltrato, cuando los cuidados proporcionados tienen efectos que limitan al otro, que condicionan al otro, cuando esta protección exagerada va en detrimento de la autonomía de la víctima, es una forma negligente de relacionarse, es una forma errónea de entender el amor. Y no es amor, de hecho, ¿no? La sobreprotección es una forma de maltrato porque estamos anulando al otro, es una forma de ignorar al otro. Cuando tomamos la acción de sobreproteger a esa persona que decimos amar y creemos sentir amor, en realidad la estamos invalidando. Estamos dándole el mensaje de que es incapaz, de que sola no puede, de que no tiene las herramientas. Esa forma de sin mí no sos nada, no sos nadie, sin mí no vas a poder. Como yo te cuido, nadie te va a cuidar, como yo te quiero, nadie te va a querer. Son todas formas de maltrato psicológico y están dentro del aspecto de la sobreprotección, que, repito, es exactamente igual de dañino que la desprotección. Generan en la víctima sentimiento de miedo, es decir, si no está esa persona que me protege, que me sobreprotege, yo estoy en riesgo porque no tengo la capacidad de cuidarme solo o sola. Esto genera dependencia emocional, otra forma de dependencia emocional, es decir, mi vida depende del otro. Yo necesito del otro para que mi vida tenga sentido. Esta es la dependencia emocional. Y bueno, obviamente baja tolerancia a la frustración, que limita muchísimo, muchísimo la vida de las personas. Sufrir de esto es muy complicado. Tener dependencia emocional y tener baja tolerancia a la frustración es muy difícil de sobrellevar. Sobre todo porque la baja tolerancia a la frustración lo que hace con las personas es llevarlas constantemente a esa necesidad de compensación, de satisfacción inmediata, que se convierte en una bola de nieve. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, al no tolerar la frustración, busca
compensar esa frustración. Entonces, ¿qué hace? Busca satisfacción inmediata. Puede ser con alguna adicción a estupefacientes, juego, comida, a cualquier adicción, o inclusive a las personas, ¿no? O inclusive al sexo. Esto también está muy relacionado con eso, ¿no? También está muy relacionado con eso. Es decir, esas personas que necesitan tener sexo para sentir amor, por ejemplo. Esto tiene que ver con este tipo de heridas. Entonces, esa baja tolerancia a la frustración, en la búsqueda de la satisfacción, mi tolerancia a la frustración, que está baja, asciende. Pero es una bola de nieve que nunca se compensa, porque esto, la baja tolerancia a la frustración, es un vacío emocional. Y ese vacío emocional no se va a llenar con la dependencia a algo externo. Hay que llenarlo con la propia existencia de uno. Es profundo, es adentro. Y esto además genera culpa. Entonces, satisfacción inmediata. Inmediatamente cuando baja esa sensación de placer, viene la culpa y el miedo. Como estamos sintiendo culpa y miedo, hay tolerancia a esa frustración, entonces voy a la satisfacción inmediata otra vez para subir mi tolerancia a la frustración, y es una cadena, y es una bola de nieve en la que se cae en situaciones muy complejas. Y por último, otra forma de conflicto, de maltrato psicológico, es el conflicto de la lealtad. Esto es muy complicado también, por supuesto que también es una de las heridas emocionales generadas en la infancia, como todas, y tiene que ver con el conflicto de lealtad como una de las formas de maltrato más sutiles inclusive, y aunque pueden producirse esto en diversos contextos, porque inclusive hay quienes lo ejecutan esto en ámbitos de trabajo, hay jefes que accionan de esta manera para conseguir los resultados esperados, manipulan con la intención de obtener estos resultados, yendo a este tema del conflicto de la lealtad, el famoso ponete la camiseta, hacerte sentirte parte, creer que sos familia, que estás de este lado, no sé qué, pero en algún punto te hacen elegir con algo que también te importa y es muy valioso en tu vida. Entonces digo, esta es una relación, un tipo de relación y de vínculo violento que también podemos encontrarlo en otros ámbitos, pero se da muy clarito, cuando los padres separados usan a sus hijos como botín de guerra, ¿no? Es cuando generan esta cosa por conseguir a ver quién es mejor o peor, quién hace mejor las cosas, y donde generan esta situación de poner al niño o a la niña a elegir con quién querés estar, quién te quiere más, quién te cuida mejor, ¿no? Cuando hay dos padres, una pareja, cuando hay una pareja de personas con inmadurez emocional, con daño emocional, y se rompe la pareja y hay hijos de por medio, este tipo de cosas son muy comunes. Este tipo de daño que se le hace a ese niño o niña, de ponerlo a elegir entre dos amores tan grandes como pueden ser mamá y o papá, es muy complicado. Un niño no debería elegir entre sus mamás o entre sus papás o entre su mamá y su papá. No debería elegir, porque requiere de los dos, requiere de la existencia, la presencia de los dos, porque de hecho todos somos una parte de mamá y una parte de papá, ¿no? Todos tenemos nuestra porción cromosomática de mamá y papá, por tanto merecemos tener esa energía en balance. Es habitual en este tipo de relación en la que los padres devalúan, digamos, descalifican la figura del otro delante de sus hijos, ¿no?
esas madres o padres que hablan mal de su expareja delante de sus hijos o descalifican a lo que el niño hace en un rol de juez o haciéndoles sentir culpa por disfrutar con el otro progenitor o progenitora, o también esta cosa de que es muy común y que es tremendamente dañina, cuando decimos inconscientemente, claro está, porque son cosas que repetimos desde la inconsciencia, sos igual a tu padre o sos igual a tu madre, ¿no? Sobre todo cuando expresamos esta idea, la hacemos siempre desde la crítica y desde el juicio. Nunca lo hacemos desde qué bueno, festejando una virtud de nuestro hijo o hija, ¿no? Siempre lo hacemos desde el error, cuando ese niño o niña hace algo que no nos gusta, decimos, sos igual a tu padre o sos igual a tu madre, pero siempre es desde la descalificación. Rara vez, yo no he escuchado a nadie nunca decir, por ejemplo, cuando el niño o niña expresa una virtud de su ser, decir, sos talentoso como tu madre o talentoso como tu padre, rara vez sucede eso, siempre es desde el castigo, siempre es desde el daño, ¿no? Y estas formas de daño son muy sutiles, son esas heridas que van gota a gota. Es un comentario hoy, otro después, uno mañana, y así pasan las semanas y pasan los años, y vamos diciendo y repitiendo estas acciones, estas emociones desde el subconsciente, desde la herida del niño interno, desde la herida emocional, desde la herida del alma, desde la poca inteligencia emocional, de la baja autoestima y de estas formas ambiguas, ¿no?, de maltrato. Porque lo que tiene el daño sutil psicológico es que parece que a veces me maltratás, pero parece que otras veces no me maltratás. Y parece que a veces merezco ese maltrato, pero parece que a veces no lo merezco. Entonces, esta falta de claridad mental, emocional, es la que va rompiéndonos por dentro. Es mucho más común que otros tipos de maltrato más notorios, ¿no? De hecho, socialmente tenemos arraigada muy fuerte la idea de que el maltrato es físico. Esto tiene una explicación. Los seres humanos vivimos desde lo físico, entonces nos cuesta comprender todo aquello que no es tangible. Entonces, por ejemplo, cuando alguien golpea físicamente a otra persona, nos parece un hecho violento. Pero cuando alguien comete cualquiera de estas acciones, maltrata, descalifica, desvaloriza, compara, humilla, ¿no?, miente a las personas, de alguna forma tendemos a decir, no es para tanto, bueno, habrá tenido un mal día, o siempre encontramos esa excusa para tapar justamente algo que tiene que ver con el maltrato psicológico. Y el tema es que como estos daños son muy chiquititos, como digo, es la gotita quebrada de la piedra, y que va pasando el tiempo, y pasan mucho tiempo, a lo mejor nos dimos cuenta a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, 70 años, que sufrimos maltrato psicológico sutil toda la vida. Y esto es importante reconocerlo. La ley de hielo, por ejemplo, se basa en comportamientos que están encaminados a ignorar a la víctima. ¿Cuál es la intención? Conseguir un propósito. Aplico la ley de hielo, te ignoro, el otro siente que no existe, literalmente, esto es tremendo, y por tanto empieza a modificar su comportamiento en función de satisfacer desde la dependencia la necesidad
de quien maltrata. De la misma forma, el gaslighting ataca directamente la confianza depositada, la persona en su criterio. La persona pierde la confianza de su propio criterio. Deja de sentir seguridad por lo que piensa y por lo que siente, creyendo cada vez más, con más fuerza y con más certeza, de que nunca está en lo cierto, de que siempre está equivocada y de que el otro siempre tiene razón. Estas formas sutiles de maltrato son muy habituales y generan miedo, ira, angustia, dependencia, codependencia emocional y generan mucho daño. La sobreprotección y el tema de las violencias por lealtades es más habitual en contextos familiares, sobre todo en relaciones de padres, madres, hijos, hijas. Los padres crean conductas de protección que limitan la autonomía de sus hijos y los colocan ante la vida. Digamos, la función de los padres, ¿cuál es? Poner a nuestros hijos en el mundo. Pero si yo sobreprotejo a ese hijo en el mundo, ese hijo, hija, no se va a sentir seguro de sí mismo para existir. Por tanto, va a sufrir justamente un daño emocional muy profundo. No se va a sentir capaz, no va a sentir que tiene las herramientas para poder tener una vida en plenitud. Bueno, se trata de fórmulas muy corrosivas, cuyo mayor peligro tiene que ver con la dificultad de poder identificarlas, ¿no? De ahí es que la información sea una de las variables más importantes en prevención, ¿no? Si no lo podemos prevenir porque ya estamos dentro de esta dinámica, está bueno darse cuenta de que esto no está bien. ¿Que es muy habitual? Sí, es muy habitual. De hecho, si abrimos los ojos y estamos atentos, nos vamos a dar cuenta que pasa todo el tiempo, a cada instante, en muchísimos tipos de relaciones distintas. Inclusive pasa esto a nivel social y tal, pero bueno, ya eso es otro chifle. Pero bueno, me parecía importante para completar la serie, ¿no? De relaciones tóxicas, de lo que ya veníamos diciendo, les había contado sobre el tema de la codependencia emocional y el narcisismo, porque esto tiene mucho que ver con esto. Son formas de maltrato sutil. Es la violencia que no vemos o que no identificamos como violento, pero que sin ninguna duda genera muchísimo daño. Y como digo, el peligro es que son tan difíciles de identificar que no nos damos cuenta que nos está corroyendo por dentro. Y eso es importante tenerlo en cuenta para poder sanar y para poder tener una autoestima, un amor propio y una vida armoniosa y en balance. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado y que estén atentos para modificar estas acciones, que por supuesto hay formas de trabajarlas, hay formas de modificar esas conductas. Las conductas siempre surgen de la mente. Primero pensamos, después actuamos, sentimos. Entonces es interesante prestar atención. 4 formas sutiles de maltrato psicológico. Este fue el tema que les propuse hoy. Así que espero que les haya servido y gracias por estar ahí. Y nos vamos a volver a encontrar. Que tengan un día bonito. Les mando un beso a todos. Chao.